La inteligencia es un constructo usado comúnmente. Se ha convertido incluso en un halago. Es normal escuchar: tú eres inteligente, él es más inteligente que tú, ellos son muy inteligentes. Pero, ¿cuándo una persona es inteligente? ¿Qué hace que alguien sea inteligente? ¿Qué es la inteligencia? Para mí la inteligencia no se define, sino que se mide a través de un nivel de inteligencia que se llama IQ, que tal vez no hayan escuchado antes. Dependiendo de eso, ahí sí decimos si una persona es inteligente, es apta, y si el nivel es muy bajo ya se define que una persona no tiene mucho conocimiento. Para mí inteligencia es como la capacidad intelectual que tienen las personas para desarrollarse o para desarrollar cualquier problema o cualquier circunstancia que tengan que solucionar respecto a una situación de la vida. Para mí inteligencia no es leer libros, es buscar conocimientos, es saber utilizar lo que tú tienes, las cualidades, con lo que tú naciste, con lo que tú aprendes día a día, con lo que te enseña tu familia, tus amigos, la vida en general. Es la capacidad que tiene la persona para, digamos, tomar decisiones. A través de un examen. La inteligencia de la persona se mide dependiendo cómo decide él o cómo afronta él ciertas decisiones, ya sean buenas o malas. Que tiene que escoger, si escoger el camino bueno o escoger el camino malo. Para mí eso es inteligencia. Se puede evaluar a través del coeficiente intelectual. Una persona es inteligente cuando aprovecha el tiempo, cuando sabe utilizar su tiempo y lo utiliza para las cosas que son beneficio para esa persona, cuando es responsable con las cosas que está comprometida a tiempo completo, cuando enseña lo que sabe y lo que ha vivido. Aprovechar las oportunidades, eso es una persona inteligente. No juzgar a las demás personas por cómo se visten o algo, también es algo inteligente, porque ver oportunidades en personas que tal vez no es tan obvio, me parece que es algo inteligente. No solamente se define en un valor unitario, sino también la podemos definir como una capacidad multidisciplinaria, una capacidad pluralista. Si bien la inteligencia es un conjunto de aptitudes, habilidades, capacidades que se desarrollan para la resolución de problemas, desempeño en tareas que exigen un esfuerzo y abordar distintas situaciones. Sin embargo, Howard Gardner pluralizó el concepto tradicional partiendo de los orígenes biológicos. Gardner se encargó de describir capacidades que son universales a la especie humana como tipos de inteligencia, es decir, una persona no es inteligente por el nivel de su coeficiente intelectual, ni el grado académico que curse, sino por las aptitudes, capacidades y habilidades que posee para desempeñarse en actividades específicas. Entonces, la inteligencia pasa de ser una que poseen pocos a una que todos poseen en diferentes aspectos de la vida humana. De allí surge la teoría llamada inteligencias múltiples. La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y reconocer sus motivaciones, razones y emociones que les mueven. La inteligencia espacial. Esta inteligencia la tienen las personas que pueden hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo, o en su defecto, extraer un fragmento de él. Se caracteriza por la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. Así también, conocida como buen oído, la inteligencia musical es el talento que tienen los grandes músicos. Esta necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial. Es caracterizada por la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, crear y analizar música. La inteligencia corporal o kinestésica es la que poseen aquellos que tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Está también la inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos.
La inteligencia lógico-matemática es la más cercana al concepto tradicional de inteligencia. Es caracterizada por la capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivos y deductivos. Esta puede ser usada en las ciencias exactas. La inteligencia lingüística es caracterizada por el uso amplio del lenguaje, también por la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Y por último, la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza, caracterizado por la capacidad de poder estudiar nuestro alrededor. Ahora examinaremos 4 de los 8 tipos de inteligencia mencionados anteriormente, viendo de cerca la vida de 4 personas caracterizadas por poseer estos tipos de inteligencia. Es Jesús Guerra, estudiante de sexto semestre de la Fundación Universitaria de la Arandina en la Facultad de Diseño Gráfico. Jesús posee inteligencia espacial. Capacidades para percibir con exactitud el mundo visual, para realizar transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales propias y para recrear aspectos de experiencia visual son aspectos centrales de la inteligencia espacial. Estas capacidades espaciales se pueden producir en diversos espacios, son invocados para reconocer objetos y escenas, se emplean también al trabajar con descripciones gráficas. Jesús hoy nos va a contar un poco de su experiencia descubriendo su inteligencia espacial. A mí siempre me ha llamado la atención la parte de la ilustración y como esa parte de ver el cómo se hacen las cosas. Entonces eso me llevó a meterme en la línea del diseño, porque el diseño tiene que ver mucho con eso, o sea, todo el diseño en el mundo y abarca eso de cómo se hacen las cosas, cómo supongamos desde diseñar una silla. Porque siempre estoy leyendo artículos que tienen que ver con diseño. Me gusta mucho lo que es la tecnología y obviamente la tecnología tiene que abarcar mucho el diseño, entonces siempre como que me he mantenido actualizado en ese sentido y eso como que ha alimentado a que me haya mantenido en esto así pues como creativo del diseño, buscando nuevas cosas. En lo que me beneficiaría a mí en el futuro obviamente sería ejercerme de manera profesional, o sea, y hacerlo de manera correcta, porque, o sea, uno siendo profesional y hacer un trabajo mediocre, obviamente no es gratificante para uno. O sea, no es que yo no lo veo desde el punto de vista desde un sueldo, tener un trabajo, sino es más algo como moral, ético hacia uno, ejercer un buen trabajo, me parece eso. A mí en el futuro me beneficia para hacer un buen trabajo. No sabía nada de la inteligencia espacial y la verdad no podría decir que sabía que tenía esa inteligencia.
Ella es Andrea Nieves. Andrea lleva más de 10 años sumergida en el mundo de la danza. Ella posee inteligencia sinestésica o corporal. La característica de este tipo de inteligencia es la capacidad para emplear el cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles, como correr, saltar, escalar y movimientos motores finos. En esta inteligencia se activa la corteza motora, el cerebelo y demás funciones como la percepción y atención. Sin embargo, el cuerpo entero se encuentra en condiciones óptimas para la actividad física, las piernas, los brazos y los demás músculos necesarios para los movimientos del cuerpo. La danza es una de las expresiones máximas de la inteligencia corporal. Ha sido utilizada por el hombre incluso desde la prehistoria, mucho antes de que este tipo de inteligencia sea encontrada, e incluso es desarrollada cuando todos nosotros somos niños. A danzar. Siempre me ha gustado, mi mamá desde muy pequeña siempre me ha involucrado en este asunto, pero hace aproximadamente como 10 años fue que descubrí que existía una academia y decidí entrar en la academia y me fui dando cuenta de que tenía ciertas habilidades y ciertas destrezas para esto y me empezó a gustar. Entonces podríamos decir que es la manera en la que descubrí este talento. Podría decirse que nací con una predisposición genética y todo ese asunto porque mis rodillas están un poco, por decirlo así, o como diría la gente, atrofiadas, pero yo no lo considero de esa forma. Yo creo y considero que mis rodillas están aptas para todo lo que yo hago. Eso me permite, el que mis rodillas estén así me permite tener mucha más facilidad para hacer lo que me gusta, para poder moverme, para poder hacer todas estas cosas sin necesidad de caerme, sin que se me dificulte, y eso ha permitido que pueda una academia que se llama Ministerio Academia de Danza al cual decidí entrar, y creo que me ha ayudado mucho a perfeccionar, a avanzar mucho en todo este tema de danzar, porque he ido corrigiendo muchas cosas con las que de pronto no sabía que tenía errores. He mejorado mi expresión corporal, he mejorado mi manera de moverme, cosas tan simples como hacer giros, manejar un instrumento. Y pues creo que también ayuda mucho el hecho de que durante todo el año y todos los años tenemos muchos eventos que requieren de mucho esfuerzo, y pues casi siempre las coreografías no son las mismas, para lo cual necesitamos montar coreografía, y esto nos ayuda mucho porque es un reto nuevo cada día que a veces nos reímos mucho porque de verdad no sabemos cómo lo hacemos, pero simplemente lo hacemos, escuchamos la música y es como si todo dentro de nosotros se moviera, como si todo se armonizara y todo fluye, y creo que es la manera más clara de poderles decir cómo he perfeccionado toda esta inteligencia. La mejor manera de explicarlo es que en realidad el mayor beneficio que puedo tener con todo esto es que realmente me gusta, me apasiona totalmente hacer lo que hago, y pues independientemente de eso, el hecho de que ahora soy mucho más flexible, me muevo con mucha más facilidad, con mucha más espontaneidad, tengo mucho más reflejo, soy más rápido al momento de moverme, antes me costaba mucho. Lo he ido desarrollando poquito a poco. Otra cosa que también es que, bueno, soy más esbelta, ya no me engordo tan fácilmente, pues porque todo el tiempo estoy en constante ejercicio físico, y mucho más rápida para crear una coreografía, proceso las cosas mucho más rápida, me cuesta menos. Antes duraba 3-4 horas armando una coreografía, hoy día puedo decir que demoro media hora, 1 hora armando una coreografía, claro, dependiendo de qué tan larga sea, pero sí, creo que esos son básicamente los beneficios.
que esto era un tipo de inteligencia, ni nada de eso, ni que esto se llamaba inteligencia kinestésica, creía que era solo un talento, una habilidad. Pero es bueno saber que es considerado como un tipo de inteligencia. Este caballero es ingeniero químico, quien desempeña su profesión como docente universitario en áreas como cálculo, química básica y aplicada. Su nombre es Ricardo. Ricardo posee la inteligencia lógico-matemática. Esta es caracterizada por el uso del pensamiento lógico para entender causa y efecto y la habilidad para resolver operaciones complejas tanto lógicas como matemáticas. Era estudiante de bachillerato, descubrí incluso en la primaria que yo tenía muy buenas habilidades para las matemáticas. Por eso soy ingeniero de una otra manera, porque me desempeñaba muy bien como estudiante, cuando estudiaba en primaria, cuando estudiaba en bachillerato, vi que tenía mucho talento para manejar los números y de una otra manera, por eso me incliné por la ingeniería química. Fíjate, las asignaturas que yo dicto son química general, química aplicada, química analítica. Y de una u otra manera, esas asignaturas requieren cálculos de situaciones que son de la vida diaria. Por ejemplo, nosotros podemos determinar muchas sustancias químicas en el agua, muchas sustancias químicas en el suelo, y de una u otra manera necesitamos hacer cálculos matemáticos, pensando que nosotros los ingenieros nos caracterizan y nos identifican son los números y nos toca hacer cálculos matemáticos. Claro que sí. Yo estudié los 7 tipos de inteligencia a través de una maestría que hice. Esta inteligencia no es solamente útil en problemas matemáticos complejos, sino también en situaciones cotidianas como lo son salir a tiempo de casa para llegar a una hora exacta, jugar un juego como billar, calcular el tiempo en el semáforo. Todo el tiempo es necesario estar utilizando la lógica y cálculos matemáticos.
Por último, encontramos a Sander, representando la inteligencia musical. Sander tiene 21 años de edad y lleva en la música 8 años. Se caracteriza por su creatividad musical, la destreza de sus dedos y sobre todo su oído musical. La inteligencia musical es caracterizada por la identificación natural de los elementos musicales, como son el tono y el ritmo, la altura, el tiempo, la escritura vertical, la escritura horizontal, así como también la aplicación de estos conocimientos en la interpretación de algún instrumento musical, también como en la composición. Primero porque tenía varios amigos que tocaban la guitarra, otros tocaban otros instrumentos como el piano y la batería, y pues a mí la verdad me llamó mucho la atención, y la verdad el talento lo descubrí un día que mi mamá compró una guitarra de hecho de juguete, y yo ese día me puse, por decirlo así, de curioso a tocar sin saber siquiera qué era una nota. Y recuerdo mucho que comencé a sacarle sonidos muy parecidos a los que mis amigos le sacaban, e incluso tocar canciones que me sabía sin comprender cómo lo hacía. Y yo dije entre mí, bueno, yo creo que soy bueno para esto, para algo debo servir, decía yo. Entonces me di cuenta de eso, de que en realidad tenía ciertas habilidades para la música, principalmente para la guitarra, que era el instrumento que en ese momento me apasionaba. Y fue ahí cuando decidí decirle a mi mamá que me comprara la primera guitarra, que la tuve a los 11 años. Y desde ahí, con la ayuda de ella, pude desarrollar el oído. Bueno, en realidad esta fue la parte más complicada porque nunca tuve una persona a mi lado que me dijera cómo hacer las cosas, y afortunadamente un año después tuve un amigo el cual sabía tocar la guitarra, que la verdad me invirtió cierto tiempo, y gracias a él pues pude desarrollar parte de mi talento los primeros 2 años, y de ahí en adelante me fui solo. No puedo decir que tuve ayuda del internet. Cuando eso, pues, desconocía muchas cosas de redes sociales, YouTube, no conocía nada de eso en realidad. Y mucha práctica, escuchaba mucha música de todos los estilos, todos los géneros. Y sí, en realidad el talento se desarrolla a partir de la práctica, porque yo pienso que el talento solo es una parte, lo demás lo da la práctica. El talento no es más que un 30%, si se podría decir por porcentaje. Lo demás todo es práctica, dedicación y esfuerzo. No le pongo preocupación. Pero uno de ellos es que en vez de invertir tiempo en otras cosas que tal vez no valen la pena, estoy practicando e invirtiéndole tiempo que algo a futuro me puede dar muchos frutos. Y bueno, otro de los frutos es que también se puede ganar algo de dinero. No puedo decir mucho de esto porque la verdad es algo que lo hago por pasión, y los frutos ya son aquí.
¿Y tú? ¿Qué tipo de inteligencia posees? ¿Qué es aquello para lo cual naciste, para lo cual tu cuerpo está predispuesto a realizar? No te quedes atrás, identifica tus aptitudes, tus capacidades, tus habilidades e incluso tu predisposición biológica a una actividad concreta y no tardes en desarrollarlo.